Noticiero El Vigilante, con el propósito de rescatar nuestra identidad nacional, da a conocer la cultura de nuestra Guatemala mágica. En esta ocasión les presentamos las hermosas ruinas de Ixinché, un sitio arqueológico precolombino en el altiplano occidental de Guatemala. Desde su fundación en 1470 hasta su abandono en 1524, Ixinché fue la capital del reino Cachiquel en el posclásico tardío. Oigamos esta interesante historia en boca de un sacerdote maya de ese centro. Buenos días, bienvenidos a Ixinché, que es de la cultura milenaria de acá de Tecpan. Ixinché significa árbol, y árbol de maíz, que le dicen Ixinché. Fue formado por Juntoj y Bukubat. En la antigüedad, Ixinché era un importante centro de intercambio comercial entre México y toda el área de Guatemala. Aquí hay una área de la entrada del lado, viniendo para acá, del lado derecho hay una entrada donde está el área de mercado, así como el día de hoy todavía existe, que es el día jueves, que traen productos de diferentes lugares. En la actualidad, Ixinché es un centro ceremonial muy importante para los sacerdotes mayas. Supongamos de que conforta en 4 colores primarios lo que es la salida del sol, que es Balam Quité, que representa el rojo y representa el maíz rojo y el frijol rojo, y representa lo que es la tierra colorada también, que es el rojo también. Y de allí lo que es el Balam Quité, y Balam acá es lo que representa el negro, donde están todo lo que es garífuna de Guatemala, y donde representa el maíz negro y el pelo de la cabeza de nosotros, porque es negro, y la oscuridad que tuvieron los antepasados mayas. De igual manera, el color blanco, que es comparado con el maíz blanco, simboliza la pureza. Es el color de la vida, es la semilla, el aire, el soplo de vida. Así como el color amarillo, que es el canil, representado en el maíz amarillo, símbolo de madurez, es el núcleo, la semilla, la riqueza, la fecundidad. En la cultura maya, ¿qué es un ajquí? Ajquí significa que él es el contador del tiempo, pues está destinado para suceder algunas cosas. Supongamos como un licenciado le llegan a algunos casos, uno lo tiene que asesorar los casos de las demás personas. Sí, por medio de una ceremonia, alguna enfermedad que traiga la persona, pues nosotros lo desatamos de que la persona sea su camino libre y recto. Los colores son muy importantes en la espiritualidad maya. Son tomados de la misma naturaleza, por lo que los colores de las candelas tienen su propio significado. El rojo es el sol, la sangre, el fuego, la fuerza. El negro se compara con el maíz negro, es la oscuridad, la muerte, la noche. El blanco es la pureza, el aire, los huesos, el soplo de vida. El amarillo es la riqueza,
La fecundidad, la madurez, es el núcleo. El verde es el medio ambiente, las plantas, la naturaleza a quien hay que pedir permiso antes de realizar cualquier ritual. El azul es la atmósfera, el espacio, el agua es el cielo. Antes de realizar cualquier ritual, el sacerdote pide permiso a los 4 puntos cardinales, los 4 ángulos del universo. El oriente, donde sale el sol, es el rojo y significa el inicio de toda actividad, en el tiempo y el espacio, la sangre y la luz. El oeste, en cambio, es el negro y se identifica con el descanso, puesto que es el punto donde se oculta el sol. Tiempo para reparar fuerzas y por lo tanto la esperanza. El norte es el blanco y constituye el pilar del camino y de la sabiduría. Es lo espiritual, el lugar de reposo de los abuelos, el camino por donde sale el aire. Y el sur es el amarillo, simboliza las cosechas, es el espacio donde reposan los bienes materiales necesarios para la existencia útil del ser. Así es Ipsinché, la última capital maya. En el ambiente se siente la espiritualidad de nuestros ancestros. El campo de juego de pelota, donde ponían en juego sus vidas. Sus centenarias ruinas, que se muestran intactas, nos recuerdan que somos descendientes de una grandiosa civilización. Centros ceremoniales donde se escuchan las voces de sus ancestros. Ipsinché.